Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, pasen ustedes. Qué gusto que estén con nosotros. Hoy tenemos un programa muy interesante para ustedes. Algunos aspectos médicos o de nutrición o de activación física, el deporte que es tan importante en la promoción de la salud. Les aseguro que se la van a pasar muy bien en este programa diseñado especialmente para usted que está en casa. La salud y usted. Luces, cámara, acción, comenzamos. ¿Qué tal amigos? Y estamos en la salud de usted y con el gusto de siempre los recibimos en este programa diseñado especialmente para ustedes que están en casa y saludo a todos nuestros seguidores que han sido muchos a través de 20 años que el programa ha pasado ininterrumpidamente semana a semana y bueno, tendría que agradecer a mucha gente. Yo quisiera iniciar con el señor Julio Díaz Nemer, que fue quien me dio la oportunidad de estar en televisión con un programa propio y bueno, a través de los años todo el staff técnico que nos apoyó, sobre todo Jerry González, el mejor camarógrafo de Ensenada, que realmente siempre lo ha hecho muy bien, tanto en lo que es grabación como edición. Es una parte fundamental de la salud de usted y a ustedes que durante 20 años nos han permitido entrar a sus hogares, han tenido la generosidad de tener preferencia hacia nuestro programa y hacia nuestro trabajo. De verdad, muchísimas gracias. Un programa que se ha hecho fundamentalmente por mis compañeros médicos que de una manera muy generosa nos han regalado su tiempo durante estos 20 años para venir y platicar un poquito de su experiencia, de sus conocimientos, de los temas que a ellos les motivan en beneficio de la salud de usted, de nuestra salud. Si hablamos de médicos y hablamos de personas con prestigio, de personas con un historial brillante dentro de la medicina, uno de los pioneros de la cardiología en Baja California es sin duda el doctor Guillermo González, quien, bueno, es un agente que es miembro fundador de ANCAM, que es la Asociación Nacional de Cardiología Mexicana, y bueno, es un hombre que siempre se ha dedicado a lo que es la actualización, a lo que es la educación médica continua, y es un orgullo de la cardiología para nosotros. Es una gente a quien apreciamos mucho y a quien admiramos y por supuesto, Guillermo, estás en tu programa, en tu casa, ya sabes lo que se te aprecia. Y lo agradezco mucho, pero mucho, Seferino. Siempre participar contigo en eventos de esta naturaleza para mí es una satisfacción y un orgullo ser uno de tus invitados con mucha frecuencia. Agradezco mucho tus palabras y reconocimiento. Estoy siempre para servirte. Pues si hablamos de la cardiología en Baja California, si hablamos de la cardiología en Ensenada, desde que yo llego aquí, pues una de las personas con un amplio prestigio y una brillante trayectoria dentro de esa especialidad de la medicina es sin lugar a dudas el doctor Miguel Ángel Lubiano. Miguel Ángel, bienvenido a la salud de usted. Buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias. No, pues complacido y gratamente impresionado con este programa que, como tú dices, a lo largo de 20 años ha llevado mucha información a la familia que está preocupada por su salud. De veras es un programa que ha tenido penetración y nosotros hemos participado con mucho gusto aquí y te agradezco también la preferencia. Han sido parte fundamental de este programa ustedes, de verdad. Yo siempre los he apreciado, los he admirado, su trabajo como colegas, como médicos. Cuántas veces no tuvimos algún caso en conjunto y bueno, cuántas veces nos cruzamos en hospitales, siempre los médicos rapidito porque andamos trabajando, pero ellos han tenido la generosidad de siempre estar disponibles, cualquier cantidad de información hacia ustedes, de programas interesantes que solamente ustedes los han disfrutado como el que van a disfrutar hoy, porque hoy tenemos un médico que es un reconocido cardiólogo, electrofisiólogo, que además es del Centro de Cardiología Nacional, del Centro Nacional de Cardiología, el doctor Carlos Sierra Fernández. Bueno, va a traer un tema interesantísimo esta noche. Sí, efectivamente, uno de las subespecialidades de la cardiología es la electrofisiología. Realmente ustedes saben que el corazón trabaja mediante un sistema eléctrico, pero hay ocasiones que ese sistema eléctrico se altera y hay que hacer un diagnóstico preciso para poder dar un tratamiento adecuado a cada uno de los pacientes. No todos los pacientes que tienen palpitaciones o arritmias son por estrés o por el café o por alguna cosa que hayan fumado o bebido, sino que existen alteraciones
eléctricas del corazón que se pueden detectar mediante un estudio electrofisiológico, inicialmente con un electrocardiograma o un monitoreo de Holter, para poder detectar e identificar plenamente la alteración de ese sistema eléctrico que puede estar afectado. Hoy tenemos un invitado muy brillante del Instituto Nacional de Cardiología en la Ciudad de México, que vendrá a platicar con nosotros al respecto de ese tipo de problemas. Pues un tema interesante, ¿no? Porque además yo creo que ustedes han sido parte del desarrollo de la cardiología en Baja California y creo que han visto todo el devenir de lo que son las enfermedades cardiovasculares, que actualmente primer lugar, ¿no? En mortandad. Sí, es en efecto. Y te quería agregar también que doctor Sierra es una persona que ha sido especializada en todo lo que es la actividad eléctrica del corazón. Antes no nos conformábamos con poner marcapasos, ahora hay dispositivos que ayudan a resincronizar el corazón, es decir, cuando el corazón ha perdido el ritmo, y son dispositivos muy caros actualmente, y también se colocan desfibriladores automáticos que han dado un paso muy agigantado en cuanto a la tecnología y la innovación de todo tipo de esta subespecialidad de la cardiología, que es ya toda una subespecialidad. Es impresionante el avance que ha tenido la tecnología en todas las áreas de la medicina, ¿no? Pero también es impresionante cómo las enfermedades van en ascenso, sobre todo si hablamos de enfermedades metabólicas, ¿no? Y que tienen que ver con los hábitos de ejercicio, de alimentación, como la obesidad, por ejemplo, que nos lleva a la diabetes, a la hipertensión, factores de riesgo coronario conocidos. Pero yo creo que se está dando la batalla. Sí, sin duda. Y recuerdo mucho a Miguel Ángel, alguna vez él mencionaba que él no quería ser un cardiólogo de estetoscopio y el electrocardiograma nada más, ¿no? Y ahora actualmente, en forma maravillosa, y ya lo inició Miguel Ángel a decir, ahora en Ensenada se hace una cardiología de alto nivel. Ahora podemos hacer no nada más el implante de marcapasos. El primer marcapasos que yo puse lo llevé a Mexicali. No había aquí ninguna forma de poner un marcapasos. Y ahora ponemos marcapasos, se operan corazones, se hacen implantes, se hacen angioplastías, todo tipo de estudios y procedimientos de primer nivel, de cualquier centro médico hospitalario en otras partes de nuestro país e inclusive del mundo de primer nivel en cuanto en el aspecto médico dentro de la cardiología mundial. Sí, yo creo que en Ensenada se hace una medicina de muy alto nivel en la actualidad. Sí, prácticamente podría decirse que resolvemos pues el 90% de los casos, porque hay veces que el paciente necesita un trasplante cardíaco, desgraciadamente no tenemos esa facilidad aquí, y ya se mandan a estudios más especializados, ¿no? Pero prácticamente resolvemos, por decirlo un número redondo, más del 90% de los casos que ameritan una atención cardiovascular. Pues es un gusto, un placer tenerlos esta noche en La Salud de Usted. Vamos a platicar con el doctor Carlos Sierra, ¿qué les parece? Para que nos dé un adelanto de lo que va a ser su ponencia. Y ya Jerry está muy puesto para grabar las mejores reflexiones de este prestigiado médico, cardiólogo, electrofisiólogo. Cómo no, muy bien, estaremos dispuestos para estar presentes en el evento de esta noche, que concluye un ciclo también, Seferino. Esta noche para mí es el cierre de un ciclo como tú mencionaste al principio, de educación médica continua de la Sociedad de Cardiología de Baja California. Terminamos en esta ocasión el ciclo que me corresponde, lo concluimos las próximas 2 semanas, del fin de mes tenemos el Congreso Estatal de Cardiología con un nutrido grupo de invitados, de profesionistas de la cardiología mexicana muy brillantes, que vamos a hacer verdaderamente época con este Congreso. 26, 27 y 28 de septiembre en el Hotel Marina y Coral será el evento, que es el 27º Congreso Estatal de Cardiología, con ponentes de talla nacional e internacional. Doctor Miguel Ángel Lubiano, un placer, un honor haberlo tenido esta noche con nosotros en La Salud de Usted. Muchas gracias, y te agradezco y felicidades por esos 20 años de trabajo. Gracias. Continuo. Continuamos en La Salud y Usted. Adelante, Jerry. Tenemos que, por supuesto, agradecer mucho a la industria farmacéutica el que nos apoye trayendo a Ensenada cardiólogos, ponentes de la calidad del doctor Carlos Sierra Fernández, cardiólogo
electrofisiólogo que, bueno, es una autoridad en esta especialidad. Y Guillermo, tú como presidente de la Asociación Estatal de Cardiología en Baja California, me imagino contento esta noche en la sesión de los cardiólogos. Sí, cómo no, muy contento. Como mencionaba hace un momento, cerramos un ciclo, el ciclo de conferencias de la Sociedad de Cardiología de Baja California. Me correspondieron 3 años participar haciendo una cena mensual. Nuevamente también reitero lo que tú ya mencionaste, nunca tuve tanto apoyo por la industria farmacéutica como en esta ocasión. Hemos tenido facilidades para poder traer, como en esta ocasión, brillantes profesionistas de la cardiología que han dado realce a nuestro programa. Le agradecemos mucho al doctor Carlos Sierra el haber aceptado la invitación a venir con nosotros y por supuesto a ICSIA por habernos complacido con este patrocinio para poder concluir el ciclo brillantemente. Doctor Carlos Sierra Fernández, bienvenido a La Salud de usted. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por permitirme estar con ustedes para platicar algunos aspectos relevantes del manejo integral que debemos dar como cardiólogos al paciente con diabetes, ¿no? Este cambio de paradigma que estamos haciendo, en donde el cardiólogo se vuelve el médico completo de los pacientes, no solamente el que les atiende el corazón, sino el que les atiende el riesgo en general. El riesgo en general, que la diabetes al principio tal vez no se consideraba como un riesgo muy alto y poco a poco nos hemos dado cuenta que es un riesgo de altísimo nivel, que hay que tener un control, no solamente en la diabetes, sino en los factores de riesgo hacia la diabetes como la obesidad, el sedentarismo, la alimentación inadecuada, los malos hábitos alimenticios. Doctor, a mí me gustaría que platicara un poquito con nuestro público porque al presentarlo, médico cardiólogo, hasta ahí seguramente entendían perfecto, pero electrofisiólogo van a decir de dónde sale, ¿no?, la electricidad aquí y por qué. ¿Por qué no le platica al público su especialidad? Los electrofisiólogos somos los cardiólogos que nos dedicamos en particular a las arritmias cardíacas. El nombre es en realidad la derivación de lo que la especialidad hace, que es la electrofisiología o el estudio del funcionamiento eléctrico del corazón, y las arritmias como trastornos eléctricos del corazón, pues las atiende el electrofisiólogo o arritmiólogo también podríamos decirle, ¿no?, para que se entienda más fácil. Sí, para que nuestro público entienda, el corazón tiene como un switch que se enciende automático en un área, una aurícula, es podemos decir, el departamento de arriba, y ahí se va propagando primero a los cuartos de arriba, luego a los de abajo, y entonces se viene la acción mecánica, que es la contracción del músculo para que la sangre pueda circular como si el corazón fuera una bomba, que es lo que es, y en realidad son dos, la izquierda y la derecha. Doc, ¿por qué no nos habla un poquito del tema que nos va a tratar esta noche? Un poquito ya entendimos, ¿verdad?, lo que usted nos está hablando, pero un poquito, ampliarlo un poquito más. Por supuesto. Fundamentalmente lo que venimos a hablar hoy es el papel que debe jugar el cardiólogo moderno sobre el manejo de los pacientes que tienen diabetes. Los pacientes que tienen diabetes hoy, además de padecer la propia diabetes, pues tienen un riesgo mucho mayor de tener enfermedades cardiovasculares. Finalmente, lo que puede llevar a un paciente diabético a tener complicaciones que incluso le puedan costar la vida son las complicaciones por la diabetes, son las complicaciones cardiovasculares. Y estas deben requerir el manejo multidisciplinario, por supuesto, del médico de primer contacto, del médico internista, pero a veces, cuando el paciente ya tiene un evento de un infarto, cuando tiene insuficiencia cardíaca, con el que acudes con el cardiólogo. Y el médico que se hace el de cabecera o el médico de cabecera de ese paciente es el cardiólogo. Y entonces nosotros como cardiólogos debemos ser capaces de no solo resolver el problema cardiovascular, sino de atender también la diabetes, atender también los trastornos de los lípidos, también atender las demás entidades que se le puede presentar a un paciente que ha sufrido un problema cardiovascular. Sí, eso es muy interesante lo que el doctor nos está hablando, porque realmente a veces el paciente como que no capta muy bien cuál es la situación. Yo siempre pienso, si usted es diabético o tiene factores de riesgo para ser diabético o tiene familiares diabéticos, eso no es una sentencia de nada, es simplemente no de preocuparse, de ocuparse para poder vivir con la misma calidad de vida que si no tuviera ese riesgo o si no fuera diabético. Es importante el diagnóstico oportuno, pero también es importante que hay ciertos factores, además de la herencia, que a veces no tomamos en cuenta, como son los malos hábitos alimenticios, como es los malos hábitos de ejercicio, porque pensamos que hacemos ejercicio y no lo hacemos en realidad, o no lo hacemos con las características
para que ese ejercicio sea benéfico, porque tiene que llegar a cierta intensidad y en cierta duración y con cierta constancia para que realmente el ejercicio sea válido. Si leyéramos a veces un poquito las etiquetas de lo que estamos comiendo, tal vez sería más fácil, ¿no? Tal vez sería más sencillo. Y bueno, siempre cuidando de las indicaciones que tu médico te dé, tu médico de primer contacto, ¿verdad? Para que esos factores de riesgo no se conviertan en una diabetes más adelante y en un factor de riesgo importante, porque te daña toda la circulación, micro y macrocirculación. Entonces es cerebro, es corazón, es riñón, es retina. Entonces es importante. Yo siempre pienso que de inicio tiene que ser, desde el principio, de inicio tiene que ser un tratamiento multidisciplinario, porque no está completo. Si un paciente no es evaluado a nivel cardiovascular, a nivel neurológico, a nivel oftalmológico, a nivel renal. Por supuesto, el manejo tiene que ser multidisciplinario, pero lo que usted comentó es básico. Lo primero es la prevención y es el estilo de vida. No hay ninguna receta que se quede completa si no ponemos estilo de vida, pero a veces como médicos nos ocupamos la mitad o más de la consulta en explicar cómo tomar medicamentos y muy poquito tiempo en cómo alimentarse, cómo hacer ejercicio, cómo llevar una vida cardiosaludable. Te lo comentaba yo ayer, antier, el doctor Guillermo González Ramírez, médico cardiólogo. Realmente te lo comentaba yo antier cuando teníamos la plática, ¿no? Sí, tenemos un gran... Bueno, yo me ponía a pensar, cuando tú y yo estábamos en la universidad, cuando estábamos en la residencia, jamás hubiéramos pensado del arsenal tan importante y tan útil que tenemos para controlar la diabetes, hipertensión, muchas otras enfermedades. Pero también no había la problemática que existe ahorita, y creo que se está atacando la cúspide de la pirámide, pero hasta las estadísticas lo dicen, el 50% no es diagnosticado, quiere decir que la base no solamente no la atacamos, la desconocemos. Mientras no ataquemos la base, jamás ganaremos la guerra. Podremos ganar alguna batalla, más es complicado. Sí, sin duda. Tienes razón, y lo que mencionaba el doctor, ¿no? Nos esmeramos demasiado en la prescripción, en el manejo del paciente, en hacer el diagnóstico preciso, y tenemos que también dedicarle tiempo al paciente en informarle cómo puede prevenir. Y yo les digo a mis pacientes que en ocasiones por lo menos 3 o 4 cosas son importantes, ¿no? Comer saludable como primer motivo de una vida saludable, dormir bien y hacer ejercicio. Y si a eso se olvidan un poquito de comprar cosas y mejor vivir experiencias y viajar y disfrutar de la vida, es mucho más saludable eso que en ocasiones tener y adquirir posesionarse de algunos objetos. Es mejor vivir la vida, ¿no? Claro. Tengo pacientes que me parece interesantísimo lo de una señora que decía: yo lo que he ganado en la vida, lo que he ahorrado, lo disfruto. Dejárselos a mis nueras, a mis yernos, a mis nietos, que luchen, que a mí me ha costado mucho lograr lo que tengo. Y no es que sea una persona mezquina, pero sí es conveniente disfrutar las cosas, porque uno ve en nuestra especialidad personas de la tercera edad con mucha frecuencia y que en ocasiones necesitan también vivir y no nada más estar al pendiente de la enfermedad. Con lo que dice el doctor, bueno, me viene a la mente un famoso cantante que dijo: no quiero ser el más rico del panteón. Y yo creo que cuando llegas a cierta edad, hay que pensarlo, hay que pensarlo un poquito. Bueno, estamos deseosos de que inicie la plática, doctor Carlos Sierra Fernández, médico cardiólogo, electrofisiólogo. De verdad, es un honor recibirlo en la salud de usted y que hoy nos brinde esta orientación hacia nuestro público y hacia la comunidad médica de Ensenada, que también está deseosa de que usted inicie su conferencia, su ponencia. Muchas gracias por sus palabras, gracias por la invitación. Y pues adelante vamos a platicar un ratito sobre el riesgo cardiovascular. Gracias, doctor. Guillermo. Gracias, Severino, muchas gracias y buenas noches. Continuamos en la salud y usted. Adelante, Jerry. A todos nos gusta resolver los problemas cardiovasculares, pero nos gusta mucho más que no se presenten, y sobre todo lo podemos entender más si es a nosotros mismos o a la gente que queremos. Lo que más queremos es que no les pase, no tengan un infarto, no tengan falla cardíaca a nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos. Y si queremos realmente empezar a establecer estrategias de prevención, hay que entender que es tarea de todos y que es tarea fundamentalmente del cardiólogo. Y a veces nos cuesta mucho trabajo cambiar este paradigma, cambiar el paradigma terapéutico, el de atención, el de resolver el problema agudo, y voltearnos un poquito más en la cuestión crónica, en el estilo de vida, en la forma en la que todos entendemos nuestra salud
y cuidamos nuestra salud y no tanto resolvemos la enfermedad. Y esa es la labor que yo en lo particular me he dado a trabajar. Estoy ahora en el Instituto Nacional de Cardiología encargado de la parte de enseñanza y me toca ponerles este chip a los médicos residentes y a los futuros cardiólogos, que nuestro trabajo es mucho más antes de que sucedan los eventos que en el momento en el que ya estamos en la unidad coronaria resolviendo los infartos. El número de personas que mueren de enfermedades cardiovasculares sigue siendo muy alta. En México incluso, la mortalidad por infarto es desafortunadamente la más alta de los países que pertenecen a la Organización de Comercio y Desarrollo Económico, de la OCDE. De todos los países de la OCDE, México tiene la mortalidad más alta. Entonces, ¿por qué es este paradigma este concepto de que hemos logrado reducir la mortalidad en el infarto mientras que la mortalidad cardiovascular global se mantiene muy alta? Porque si bien muchos pacientes que llegan a un hospital en donde se tienen todos los recursos se pueden tratar de un infarto agudo, sobreviven ese infarto y acaban con falla cardíaca, y esa misma falla cardíaca puede cobrarles la vida en los siguientes años. Y cada vez son más las personas que llegan a ese escenario. Entonces, si bien cada persona que llega a tener un infarto, la probabilidad de que fallezca en ese infarto es mucho menor, el número de personas infartándose cada vez es mucho más alto. Entonces tenemos más pacientes que tienen estos episodios y tenemos cada vez más pacientes que sobreviven tal vez a un infarto, pero que quedan con las secuelas. El problema empieza a ser el número de personas que llegan a este desenlace. ¿Y por qué estamos viendo más? Pues hay una serie de fenómenos que se están presentando en la vida moderna. Esta me parece que es la gran epidemia del siglo XXI y a la que todos los médicos nos tenemos que enfrentar, y es sobrepeso y obesidad. Vean cómo de la década de los 80s a los años actuales, el índice de masa corporal promedio ha subido de manera significativa, prácticamente de forma lineal ha subido el índice de masa corporal. Hoy en día incluso el índice de masa corporal promedio de la humanidad es arriba de 25. Centroamérica, los países latinos, particularmente las regiones más pegadas a nosotros, México y el Caribe, tienen un incremento notable en el índice de masa corporal. La región andina también tiene un incremento significativo. Sudamérica, un poquito más abajo, tiene un incremento un poco menos marcado. Son algunas regiones del mundo las que más han incrementado su índice de masa corporal. Antes, para el mexicano que iba a Estados Unidos era muy común ver al obeso o al superobeso americano. Hoy en día está empezando a ser un fenómeno no tan común y es mucho más común ver de este lado de la frontera gente con sobrepeso y obesidad que del otro lado. Del otro lado vemos más gente haciendo ejercicio, más gente cuidando la alimentación, comiendo mejor, y de este lado se está quedando el paciente con sobrepeso, cuando esto no era así en la década de los 60s o 70s. Pero de la mano con el aumento en el índice de masa corporal promedio, de la mano con el aumento en la prevalencia de sobrepeso y obesidad, va la prevalencia de diabetes. En la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, que es probablemente uno de los instrumentos o de las herramientas más útiles que tiene la salud pública en México para tener datos confiables sobre cómo están las cosas, se ha visto en las últimas 3 encuestas un incremento constante en la prevalencia del diagnóstico de diabetes mellitus, tanto en hombres como en mujeres. Hoy en día, en estas últimas cifras, 2016, de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, más o menos estamos teniendo una prevalencia alrededor del 10%. Podemos decir que el 10% de los mexicanos tiene hoy ya diagnóstico de diabetes. Estas son las cifras de hemoglobina glucosilada promedio en algunas regiones del mundo. Fíjense cómo incluso países de la Unión Europea con sistemas de salud públicos en donde el tratamiento es gratuito para los pacientes, donde tienen una sanidad muy robusta como España, por ejemplo, tienen 8.9% de hemoglobina glucosilada promedio. Es decir, estamos con más pacientes diabéticos y peor controlados. Y eso no va a pintar bien hacia los siguientes años. ¿Cuál es el problema de la enfermedad cardiovascular entonces? Que es un continuo, que la enfermedad cardiovascular no empieza en el código infarto. La enfermedad cardiovascular empieza en la primaria, empieza desde el estilo de vida, del estilo de vida al deterioro en la calidad de vida. Así podríamos llamarle a esta película. Cómo afectamos nuestra calidad de vida de adultos o de adultos mayores desde que estamos con malos hábitos en la vida, en las primeras etapas de la vida. Entonces, este espectro no empieza en la unidad coronaria, no empieza en el tratamiento agudo, empieza muchos años antes. ¿Y por qué es importante reconocer entonces que en diferentes momentos de la vida tenemos riesgo? Porque nuestro papel como médicos es reducir el riesgo. La medicina es el juego de riesgos. Nosotros vamos a tratar de reducir el riesgo de que a la gente le pasen cosas, pero no tanto así el riesgo cardiovascular. Si bien sí
reduce la probabilidad de muchas de las complicaciones, el riesgo cardiovascular prácticamente se mantiene a pesar de un óptimo control glucémico. Entonces, tenemos que ir un poquito más allá de solamente el control glucémico. El control glucémico ayuda, por supuesto, y ayuda muchísimo, pero tenemos que ir un poquito más allá. Tenemos también que reducir el peso. El aumento en el peso corporal, los pacientes con sobrepeso tienen 33% más riesgo de un EBC solamente por el hecho de tener sobrepeso, el diabético con sobrepeso, pues. 49% más riesgo de tener enfermedad cardiovascular coronaria y 71% más riesgo de mortalidad. Entonces, el diabético con sobrepeso todavía más tiene posibilidades de tener problemas cardiovasculares. Si logramos reducir el peso en los pacientes diabéticos, nos va a ir mucho mejor. Si logramos controlar la presión arterial, nos va a ir todavía mejor. La mayor parte de los pacientes diabéticos, 60% de los pacientes diabéticos, además tienen como comorbilidad hipertensión. Ya parece un combo, ¿no? El combo diabetes e hipertensión. Y el tener hipertensión asociada cuadruplica 4 veces más el riesgo de tener eventos cardiovasculares mayores. No se diga la dislipidemia. Finalmente, el trastorno del metabolismo de carbohidratos va de la mano con el trastorno del metabolismo lipídico y por lo tanto es muy probable, 97% de los pacientes diabéticos tienen algún tipo o algún grado de dislipidemia. Seguramente ustedes, como yo, dedicamos la mayor parte del tiempo de una consulta a la parte de la prescripción, a la parte de decirle al paciente qué tenemos que hacer. Y de esa prescripción siempre será más fácil para nosotros y para los pacientes qué pastilla me va a mandar, qué medicamento me va a mandar. Y les explicamos cómo ponerse el medicamento, cómo tomárselo, dónde comprarlo. Mucho más tiempo que qué me va a hacer para mejorar mi estilo de vida. Si hubiera una cola en donde formara a los pacientes, todos se formarían en la cola de la farmacia, aunque ya no haya medicamento, y ninguno se formaría en la cola del gimnasio, que es exactamente lo que tendríamos que hacer. El primer problema en la alimentación es cómo quitar mitos nutricionales en los pacientes. Si uno se pone a buscar información sobre alimentación y nutrición, va a haber información contradictoria. Incluso gran parte de lo que yo les mostraba al principio, el aumento en el índice de masa corporal, el aumento en el peso que hemos experimentado en los últimos 50 años como humanidad, mucho debemos reconocer es culpa de una mala información de los cardiólogos hacia los pacientes. ¿Por qué? Porque el estudio Framingham nos demostró que el colesterol causa enfermedad cardiovascular. La recomendación que se hizo en los 60 es deja de comer grasas. No me importa cómo comas, solo deja de comer grasas. Y la gente dejó de comer huevo, la gente dejó de ponerle aceite a las cosas, bajaron mucho el consumo de embutidos. Pero ¿qué pasó con el consumo de azúcares o de carbohidratos? Se disparó de manera notable. Porque nos interesó bajar el consumo de grasas. Lo grasoso es malo y lo bajamos a lo mínimo indispensable. Pero a nadie le importó que a la industria se le hizo mucho más sencillo producir alimentos ricos en jarabe de maíz de alta fructosa, ricos en endulzantes, ricos en azúcares añadidos, que eran muy atractivos para las personas, que se vendían como bajos en grasa y que se empezaron a consumir de manera importantísima. Entonces, mucho de lo que hemos experimentado ahora es producto de una mala información que nosotros hemos dado. Tenemos que ser entonces los mejores o los más expertos en el tema. Claro que sí, amigos, concluimos con nuestro programa La Salud y Usted, hoy con la presencia del doctor Carlos Sierra Fernández, médico cardiólogo, que realmente nos ha traído una plática muy interesante, doctor. Ha sido un placer estar con usted esta noche y que nos traiga esos conocimientos y esa orientación para nuestro público. ¿Algún mensaje que quisiera dar a la audiencia? Sí, por supuesto. Primero, agradecer la invitación, agradecer la oportunidad que me dieron de platicar con ustedes y sobre todo recordar a la audiencia que el estilo de vida nos va a traer una mejor calidad de vida. Si queremos vivir bien muchos años más, hay que empezar por hoy. Y hoy, lo que hagamos hoy, nos va a repercutir realmente en nuestra calidad de vida de mañana. Gracias, doctor Sierra Fernández. Ha sido un placer conocerle y escuchar su plática. Y a los amigos, pues lo que el doctor ha dicho son reflexiones muy importantes. Somos lo que comemos, somos los hábitos que tenemos de ejercicio, independientemente que la herencia también juega un papel importante. Quiero agradecerle su presencia durante estos 20 años ininterrumpidamente cada semana. De verdad, muchísimas gracias. Sin usted no podríamos llegar a esa cantidad de años en nuestro programa. Agradecemos a Jerry González, el mejor camarógrafo de Ensenada. Su amigo y seguro servidor, doctor Seferino Zamudio, se despide de ustedes. Hasta la próxima. Claro que sí, dulces sueños.